y nos parece súper pertinente. Hay como un auge, ¿verdad?, en todas las ciencias sociales en Panamá, y estamos muy contentos de ser parte de todo este movimiento. Este año hay Congreso de Filosofía, Congreso de Sociología, el próximo año hay Congreso de Arqueología e Historia de nuevo. Hay muchas cosas pasando que antes no se daban, que sentimos que hay como una nueva generación de profesionales de las ciencias sociales empujando con muchas ganas, además con ganas de comunicarse con el público, no digamos de la torre de marfil de la academia, sino como estar mucho más cercanos al público, y eso es importante, ¿no? Es muy importante para nuestra propia supervivencia como ciencias sociales, y es importante para el país, para, digamos, que tengamos otros enfoques de las problemáticas tan complejas que toca abordar hoy en día. No se resuelven con una sola mirada, desde una sola ciencia o un solo tipo de experiencia o rama profesional, sino que el tipo de problemas que hoy en día enfrentamos en la sociedad requiere del concurso de todos los sectores empresariales, académicos, lo que llamamos el público en general, los científicos, y obviamente las ONGs, el sector gubernamental. Ninguno solo tiene la respuesta está en la colaboración intersectorial y todas las diferentes miradas, así que este tipo de evento también nos permite tener ese tipo de visiones. Así que bueno, aprovechemos hoy el día. Mi nombre es Waldo Araujo, vicepresidente de Comunicaciones de Ciudad del Saber, y quería agradecer también a todos mis colegas que participaron en la organización, y aprovechar para una pequeña propaganda sobre RedPop, que es la red de popularización de la ciencia de Latinoamérica y el Caribe. El próximo año Panamá va a ser la sede de este congreso, que la última vez se llevó a cabo en Buenos Aires y la vez anterior en Medellín. Tuvimos la oportunidad de ir. Ahí se reúnen cerca de 400 personas de toda la región que trabajan en museos, principalmente de ciencia, instituciones científicas y periodistas científicos, para hablar de popularización de la ciencia, para compartir sus experiencias. Es un congreso para profesionales, pero que está abierto a todo el que se quiera inscribir. De hecho, nosotros aspiramos a que en Panamá el congreso esté más abierto a la sociedad de lo que nosotros hemos visto en otras ciudades, para que participen también estudiantes y otras personas interesadas en el quehacer de la divulgación de la ciencia. Están las convocatorias abiertas ahora mismo hasta el 30 de este mes de octubre. De hecho ya se amplió el plazo para presentar, si quieren presentar trabajos que ustedes han hecho de popularización de la ciencia o del conocimiento en general, puedan presentarlo. Hay una parte en el programa que son presentaciones cortas, no me acuerdo si son 7 minutos, que uno puede hacer su pitch de lo que uno está haciendo, y sus colegas después al final reciben el feedback de otros colegas. Imagínense, de 400 colegas de diferentes partes de Latinoamérica. Es una oportunidad para validar lo que uno está haciendo, recibir feedback también. Obviamente uno no presenta frente a 400 personas, hay como grupos de trabajo y uno puede ir a... Sí hay keynote speakers que hacen ponencias frente a todo el, digamos, va a ser aquí mismo, en este mismo lugar, entre este lugar y el Ateneo, en abril del próximo año. Contamos con el apoyo de Senacid y de toda la red también de museos. RedPod va a estar dirigido a 3 ejes temáticos: sostenibilidad, con la idea un poco de ejercer el compromiso que los museos tienen en la acción global frente al clima y los problemas del medio ambiente. Otro se llama Cruce de Caminos, con la idea de que podamos en Panamá darle una visión más orientada a un balance entre las ciencias sociales y las otras ciencias, que nosotros hemos visto en otros RedPops que son muy los de física, los de química, etc., pero no vemos mucha fuerza en la parte de ciencias sociales, y nosotros somos partidarios de que en Panamá le demos más valor también a las ciencias sociales, porque también nuestras instituciones que conservan el patrimonio y que trabajan desde museos son fuertes también desde las ciencias sociales, como el Museo del Canal o Panamá Viejo, ¿no? Que estamos trabajando con historia, arqueología, ecología y otras cosas que
mezclan un poco todos los saberes. Y también nos interesa ver saberes tradicionales, no solamente los saberes de la ciencia, digamos. Y finalmente Ciencia Viral es el tercer componente que está dirigido a entender mejor esta nueva generación de comunicadores de la ciencia que hacen su trabajo a través de las redes sociales. Y sentimos que hay como un divorcio entre lo que hacen los comunicadores de la ciencia en los museos y el periodismo científico tradicional y lo que estos muchachos están haciendo en YouTube y en otras redes sociales. No hay un diálogo entre estos dos tipos de comunicadores. Y a veces los miramos un poco por encima del hombro, ¿no? Como ustedes lo saben, de verdad. Pero sí, pero tienen millones de seguidores y nosotros no. Entonces algo habrá que aprender de lo que ellos están haciendo. Y eso es lo que queremos también en Red Pop, tener esta experiencia de poder compartir. Así que hecha esta propaganda de Red Pop del próximo año, les animo a disfrutar de las ponencias del día de hoy y a compartir con los colegas. Bienvenidos a Ciudad del Saber. Buenos días. Aprovechamos la oportunidad para dejarles saber que al final de la jornada estaremos repartiendo certificados a aquellos quienes nos acompañen durante toda la jornada, así que es importante que se aseguren de firmar sus hojas de participación en la entrada, en ambos momentos, en la mañana y en la tarde al volver del almuerzo. Iniciamos oficialmente el segundo Congreso de Educación y Museos con la conferencia Museo de la Ciudad por Jonathan Hernández, arqueólogo por Universidad Veracruzana con experiencia en proyectos de investigación, salvamento y rescate arqueológico en México y Panamá, consultor estratégico para organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles, instituciones culturales y empresas de turismo cultural. Actualmente es consultor del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo para la conceptualización y gestión del proyecto Museo de la Ciudad de Panamá de la Comisión de los 500 años de la Fundación de la Ciudad. Con ustedes, Jonathan Hernández. Buenos días a todos. Primero que nada quisiera agradecer a la Fundación Ciudad del Saber y a la red de centros de visitantes y museos de la región interoceánica por el trabajo que han estado haciendo a lo largo de estos 2 años y el esfuerzo tan grande en realizar este segundo Congreso de Educación y Museos. Haré todo lo posible por poner mi mejor voz de locutor de Televisa, como tanto me pidieron en la oficina, pero sinceramente creo que estoy un poco lejos de poder lograrlo. El día de hoy les voy a hablar del Museo de la Ciudad, cuál ha sido el proceso que nosotros hemos seguido para la conceptualización del proyecto, las experiencias que hemos tenido con 3 casos de estudio, con 4 casos de estudio del proyecto y finalmente el plan de actividades o el plan que tenemos para el siguiente año. Si nos da tiempo, realizaremos una pequeña actividad que espero podamos llevar a cabo. Si no, en algún otro momento los invitamos a realizar. El primer punto es que el Museo de la Ciudad es un proyecto de la Comisión de los 500 años. Esta comisión es liderizada por la Alcaldía de Panamá y el Programa de las Naciones Unidas y tenía como mandato organizar todas las actividades relacionadas con la celebración de los 500 años de fundación de la Ciudad de Panamá. Esta comisión está organizada en un grupo de trabajo que le responde al Consejo Municipal y tiene entre sus proyectos el Museo de la Ciudad, crear todos los eventos culturales de la celebración, tiene un grupo de producción de conocimiento, un grupo de recaudación de fondos y otros grupos externos que también colaboran con el proyecto. Lo primero que hizo esta comisión fue definir 4 pilares para poder abordar la celebración de los 500 años. Y esos pilares identificados fueron Panamá Histórica, Panamá Diversa, Panamá Solidaria y Panamá Posible. Y buscaron hacer darle una identidad gráfica a esta celebración, por lo que les voy a poner el video de la marca Ciudad.
Vamos a esperar un momento. Para empezar este proyecto, nos hicimos una pregunta. ¿Qué es la ciudad de Panamá? Pero quisimos reformularla. ¿Quién es la ciudad de Panamá? No solo nos preguntábamos nosotras, sino que encuestamos a personas de distintos sexos, edades y nacionalidades, todos ciudadanos de Panamá. Me imagino la ciudad como una mujer linda, gorda y buena, pocotona, que ama bailar, el color y el brillo. Juntamos todo esto para bajar nuestra marca al papel, y así es como empezó a formarse. Pensamos, queremos que la PEI baile, se mueva, que sea holgada, que respete la feminidad de la mujer, sus curvas y su redondez. Después llegó la elección de los colores. Tenemos mar, selva, diversidad de frutas, distintas culturas, crisol de raza. Todo tenía que estar presente. La ciudad de Panamá nació de diversas semillas y siguió creciendo tal y como lo hace una planta, de forma irregular que va adaptándose al ambiente. Panamá crece en cada una de nosotras, en cada panameño, en cada persona que viene a conocer y que no quiere irse. Y después de todo este proceso, al fin quedó así. Algunos problemas técnicos por ahí, pero bueno, entendimos un poquito en lo que terminó este proceso creativo para darle una identidad gráfica a la celebración. Esta gran P que representa todo lo que Panamá engloba en esos 4 pilares se empezó a organizar de una manera en la que se conceptualizó un poco como si fuera la semilla y el árbol que crece en cada uno de nosotros, con unas raíces entendidas como el cuerpo financiero que son quienes nutren a las actividades y los programas que se iban a realizar a lo largo de los 4 años que la Comisión ha venido trabajando. Dentro de las actividades que ha realizado la Comisión de los 500 años se encuentran por pilares, y voy a mencionar solamente algunos de los más representativos. Está el proyecto de Mural 500, que es un mural colaborativo en cada uno de los corregimientos, en donde a lo largo de diferentes talleres las comunidades participan en la conceptualización y producción de este mural. Tenemos también el proyecto, en el pilar de Panamá Solidaria tenemos 22 proyectos que han sido financiados por la Comisión de los 500 años y son proyectos de muy diferente naturaleza. Tenemos producción de películas hechas por las comunidades, tenemos libros, tenemos congresos, o sea, hay un sinfín de proyectos. Esto puede ser consultado en la página de ciudadpanama500.org. Tenemos dentro del pilar de Panamá Posible el foro Encuentro con mi ciudad. Este ha tenido 3 ediciones y hemos abordado temas como el patrimonio, el agua y la arquitectura y la migración desde una mirada diacrónica, es decir, abordamos el pasado, el presente, pero también el futuro. Dentro del proyecto de Panamá Histórica tenemos algunos de los libros que se ha publicado la Comisión, como Panamá Cosmopolita, Un paso por la ciudad entre papeles, Citadinas sin bambalinas, que es un libro sobre mujeres que han aportado al desarrollo de las ciudades de diferentes disciplinas, y ese está por salir, me parece que este mes. Y tenemos una revisión de la historia general de Panamá. Entonces, como podemos ver, la Comisión ha tenido un enfoque, o ha intentado en cada una de sus actividades tener un enfoque incluyente de la ciudadanía. Eso era algo que fue muy claro desde el inicio. Ellos no querían que la celebración fuera como una celebración ajena y distante a las personas, sino algo en el que realmente las personas se sintieran invitadas a participar y tuvieran actividades y presencias en los diferentes corregimientos que conforman el distrito de la ciudad capital. Dentro del pilar de Panamá Histórica se encuentra el proyecto del Museo de la Ciudad. Este proyecto comienza con actividades desde 2016 y lo primero que hicieron fue invitar a un grupo de expertos de diferentes áreas y de diferentes instituciones a que participaran en unas jornadas de consulta y les preguntaron básicamente cuál es el museo que nosotros debemos tener en la ciudad para celebrar estos 500 años y cómo tiene que ser este museo. Entonces, a lo largo de diferentes jornadas, estas personas
fueron opinando y dando sus experiencias desde sus instituciones de lo que tendría que ser un museo de la ciudad y que abordara la ciudad de Panamá. Dentro de las cosas que mencionaron estas personas estaba que fuera un museo que creara identidad, que generara sentido de comunidad, que incluyera a toda la ciudadanía, que impulsara espacios para la memoria y para la reflexión, que investigara y co-creara el contenido, que fomentara la educación entre los ciudadanos, que explorara imaginarios comunitarios, que construyera lugares de memoria, que buscara ser económicamente sostenible, que dialogara con el paisaje natural y urbano, que articulara la relación de la ciudad con el mar, que detonara su entorno como epicentro cultural. Poca cosa. Realmente poca cosa. Y esa lista de deseos y esa lista de Navidad fue la que en un momento, cuando me incorporo al proyecto, me entregan y me dicen: queremos un museo que sea todo esto. Y ahí lo primero que hicimos fue, tomar el toro por los cuernos y empezar a revisar lo que teníamos hasta ese momento. Lo primero que hicimos fue ver el contexto que existía en la ciudad de Panamá. La ciudad de Panamá agrupa aproximadamente al 40% de la población que existe en el país, con 1.2, 1.5 millones de habitantes aproximadamente, y tiene la mayoría de la gente ubicada al este de la ciudad. Es decir, los corregimientos de Tocumen, Juan Díaz, Las Mañanitas y Las Garzas son corregimientos que agrupan a más de 60.000 personas, entre 60.000 y 110.000 personas, mientras que la mayoría de los museos y centros de visitantes de la ciudad de Panamá se encuentran ubicadas en los corregimientos de Santa Ana, San Felipe, Caledonia, Bellavista, Ancón, un par que hay por ahí. Entonces, para las personas que no son de la ciudad de Panamá, si pensamos que la ciudad de Panamá fuera una L, la mayoría de los museos estarían ubicados en el vértice, en el ángulo de esta L, y la mayoría de la población estaría ubicada en uno de los extremos. Entonces, ya desde ese momento, algo nos estaba diciendo que no tendríamos que ubicar el museo o pensar que tendríamos que ubicar el museo donde están todos los museos, sino invertir un poco la lógica e ir hacia donde la gente estuviera. Eso era el sueño que nosotros teníamos, y conceptualizamos entonces el museo primero como una red de espacios que estuvieran ubicados desde aquí hasta Tocumen, de una manera en la que las personas pudieran ir a conocer estos nuevos espacios culturales en la ciudad, en los lugares donde generalmente no se encuentran los museos, y de esa manera también empezar a conocer la ciudad, porque muchas de las personas del este no vienen hacia acá y muchas de las personas de acá no van hacia allá. Y la idea de la ciudad es que tú la conozcas, porque hay unos lugares increíbles que muchos desconocemos porque tenemos en el imaginario unas preconcepciones de lo peligroso, lo lejano y lo malo que es ir a ciertos lugares de la ciudad. Y son preconcepciones que es necesario irnos quitando para poder integrarnos todos como sociedad. Entonces, este era uno de los sueños, y queríamos conceptualizarlo, o lo conceptualizábamos en ese momento, tratando de recrear un poco el concepto de interferencia constructiva. Este concepto se ve como muy loco en la pantalla, pero en realidad es a partir de dos puntos que se emanan unas ondas. En el momento en el que estas ondas se cruzan, pueden generar un patrón diferente, y la amplitud o la fuerza con la que esas ondas entonces se propagan es mayor. Y de esa manera creíamos que nosotros podíamos, al crear una red de puntos de museos, transformar la realidad cultural de todos los lugares en donde se encontrara el museo. Ese era el sueño. Sin embargo, no llegó la realidad. En el estudio de Guillermina de Gracia y Tomás Mendizábal de 2014 se menciona que dentro de los museos gubernamentales tenemos los siguientes problemas. Hay una organización administrativa inefectiva, hay escasez de presupuesto, por lo tanto no pueden mantenerse los museos, no pueden renovarse, no pueden crecer. Tenemos escasez de personal porque también tenemos una escasez de presupuesto, es decir, además no podemos tener programas. Hay una escasez de reconocimiento social porque no podemos tener programas y no tenemos personal. Eso es un poco como el juego este de el sapo, el palo y la cabra y demás. Y por último, no pueden cumplir sus funciones básicas de salvaguardar, proteger y custodiar el patrimonio que poseen. Entonces, tenemos como un panorama que nos aterrizó, que nos dio un balde de agua frío, porque el sueño no era posible si nosotros agregábamos además que tenemos un problema de movilización muy fuerte en la ciudad, y es prácticamente imposible moverse de este a oeste en ciertas horas de la ciudad. Entonces, esa gran red por la cual que nosotros soñábamos de puntos empezó como a irse cada vez más lejos.
y nos empezamos a preguntar este gran problema de movilización, ¿cómo lo podemos solucionar o a qué herramientas podemos recurrir para ubicar el museo? Empezamos entonces a voltear al metro como una opción de movilización. Y ahorita tenemos la línea 1, que va desde los Andes hasta Albrook, pero están en construcción la línea 2 y la línea 3 también del metro. Y hay un plan hasta el 2040 en el que se contempla tener hasta 8 líneas de metro, por lo tanto, hasta el 2040 es que toda la ciudad va a estar integrada en una red de movilización mucho más eficiente que el auto en este momento. Y ahí fue que ya comenzamos como, bueno, el metro es una opción, ¿dónde lo ponemos? Y empezamos a ver y a mirar hacia Caledonia. Nos volvimos a regresar a donde ya estaban todos los lugares y los museos en la ciudad. Y resulta que Caledonia es bastante interesante porque además de la historia es un lugar en el que fue habitado por muchos de, de las personas que llegaron a trabajar durante la construcción del canal, tiene una gran tradición cultural, tiene 5 barrios, la Exposición, San Miguel, Marañón, Perejil, Santo Tomás, pero además contaba con otras ventajas. Por ejemplo, tenemos un estudio de la Dirección de Planificación Urbana de la Alcaldía de Panamá que indicaba que las personas que fueron encuestadas en ese estudio solicitaban como tercer punto, solamente debajo de aceras y de la protección de edificios patrimoniales, la creación de espacios para el arte y la cultura. Es decir, ya había una solicitud de la gente pidiendo espacios de arte y cultura. Además, teníamos como otras ventajas el proyecto de renovación de aceras que además de ser bastante anchas y permiten caminar con gran facilidad, tienen las condiciones necesarias para que personas con discapacidad visual puedan trasladarse seguras por esos espacios. Tenemos 3 estaciones de metro, edificios de valor patrimonial e históricos, existen 3 embajadas, un recién inaugurado teatro con capacidad para 150 personas, 400 puestos de estacionamiento soterrados en el Parque Francisco Arias Paredes, la sede de la alcaldía, lo cual nos podría permitir una vinculación directa con una institución que nos pudiera dar el apoyo necesario, 3 museos, en la Casa Museo del Banco Nacional, el Museo Frontillano y el Museo de Ciencias, y semanalmente por el área se desplazan entre 35.000 y 55.000 personas por el espacio. Entonces ya comenzábamos a ver Caledonia con unos ojos mucho más bonitos que antes. La población de Caledonia empezamos a ver en este estudio que estaba compuesta por cerca de 19.000 personas con un problema de despoblamiento. A lo largo de las diferentes décadas, Caledonia pasó de 45.000 a casi 20.000 personas. Tiene un promedio de edad de 32 años. La media de ingresos es de $800, por debajo de la media del distrito, y el 44% de la población no termina sus estudios secundarios. Además, el 20% de la población tiene ingresos menores al salario mínimo. Eso nos daba una radiografía del área en el que nosotros estábamos pensando en colocar el museo. Y entonces fue que empezamos a pensar, ok, bueno, ya tenemos un lugar ahora donde es que específicamente podemos colocar. Y ahí es cuando llegamos a un pequeño break visual. Y para hacer este pequeño break necesito de la colaboración de todos ustedes porque es importante para entender el siguiente punto. Entonces, si están dispuestos, quisiera pedirles, por favor, todos sentados, no tienen que pararse, no vamos a hacer ningún ejercicio, no va a pasar absolutamente nada, que en sus lugares cierren un momento sus ojos. Todos. Y desde aquí puedo verlos, así que me voy a dar cuenta que no lo hacen. Cierren todos sus ojos e imaginen por un momento el lugar, cómo se veía todo cuando salieron de sus casas. Si vinieron en autobús, si tuvieron que tomar el metro, la estación de metro, si tuvieron que venir en auto, todo lo que les pasó y el camino que tuvieron que seguir para llegar al punto en el que nos encontramos ahora. Piensen además algo que les haya pasado en el camino, cualquier cosa, algo que les haya llamado la atención, algo que hayan visto. Y ya que lo tienen, ya que han pensado en ese punto, todavía sin abrir los ojos, imaginen ahora qué es lo que van a hacer cuando termine toda esta jornada de ponencias. ¿A dónde van a ir a comer? ¿Van a ir a comer a la plaza? ¿Se van a quedar comiendo por aquí? ¿Con quién van a ir? ¿Qué es lo que van a hacer? Tómense un momento para imaginar. Y ahora que ya tienen las respuestas, abran sus ojos, volteen con la persona que tienen al lado y tómense un momento para decirle algo, cualquier cosa, lo más mínimo, de lo que recordaron y de lo que imaginaron.
¿Estamos listos? Ok, ya que han compartido un poquito de sus recuerdos y de su imaginación, si yo les hubiera puesto en el momento en el que ustedes estaban haciendo este ejercicio, un casco para poder tomarles una tomografía a la actividad cerebral que estaban teniendo en este momento, hubiéramos visto una imagen muy similar a la que está en la pantalla, y es algo muy similar a lo que encontró la doctora Eleanor Maguire, profesor de la Universidad del College of London, en un estudio que le hizo a taxistas para ver la relación que existía entre la capacidad de recordar cosas y la ubicación en el espacio. Y lo que encontró fue bastante interesante. Encontró la relación que tiene el hipocampo en la capacidad cerebral para recordar cosas, retener información importante, que es algo que tenemos muchos de los animales, o sea, cualquier animal que necesita recordar algo importante como dónde dejé la comida o dónde es importante no pasar porque por ahí me pueden comer, tiene esta función y bastante desarrollada. Y la parte prefrontal del cerebro que nos ayuda a imaginar cosas. Y esto es algo quizás como puede conocer nuevo para ustedes, pero en el momento en el que empezamos a ver de qué manera podíamos convertir esto en una realidad para el museo fue bastante significativo, porque para la antropología y la sociología el espacio público como un lugar de memoria no es ajeno. Existe una relación desde estas disciplinas en donde podemos abordar el espacio construido, el espacio que nosotros habitamos día a día como un espacio que puede ser leído, como un espacio que puede ser interpretado y que puede ser transmitido a otras generaciones como un espacio patrimonial, porque es precisamente el espacio construido, el espacio en el que nosotros proyectamos quiénes somos como cultura o como sociedad. Y aquí hay un ejemplo de todo lo que acabamos de hacer el día de recién hace unos minutos. Tenemos, por ejemplo, la Plaza Herrera, y en esta plaza convergen tres tipos de memoria. Tenemos una memoria institucional, en donde es el Estado quien te dice, sabes que es importante que recuerdes a Tomás Herrera, quien fue presidente de la República de la Nueva Granada y jefe del Estado Libre del Telismo durante 1840 y 1841. Y eso es importante que lo conozcas, pues que es parte de tu historia. Y además es importante que conozcamos que dentro de 1980 al 2010 aproximadamente, el American Trade fue conocido como el Castillo de Grayskull, como el lugar donde reside el mal dentro del universo de He-Man, y ahora es un hotel 4 o 5 estrellas. Y eso forma parte también del mismo espacio construido como la Plaza Herrera. Pero también existe la memoria histórica, esta memoria a la que podemos acceder a partir de la investigación y la búsqueda de información de lo que pasó en esos lugares, como lo atestigua la fotografía de la Brigada de Fumigación tomada en 1905, con los esfuerzos de la Comisión del Canal por sanear la ciudad y fumigar y erradicar la fiebre amarilla. Entonces, podemos ver cómo a partir de abordar el espacio público como un lugar de convergencia de memorias, podemos entonces utilizarlo como una herramienta para la interpretación. Y ahí fue que empezamos a pensar en qué tal si llevábamos el museo de la ciudad a la calle. Y entonces pensar que el museo fuera el hipocampo de la ciudad, esta institución que nos ayudara en el espacio público, en el espacio de la calle, que todas las personas recordamos, la institución que nos ayude a recordar el pasado para analizar el presente y por lo tanto también poder imaginar el futuro. Y ahí llegó un momento en el que dijimos, ok, esto puede llegar a funcionar. ¿Cómo lo llevamos a la realidad? Y diseñamos un plan museológico, y aquí es importante este tipo de eventos porque aquí uno se va conociendo, digo, de empezar a analizar si el modelo que estábamos pensando de llevar las exhibiciones a la calle podía o no ser exitoso. En dado caso de que esto no fuera exitoso, podemos entonces corregir todos los errores percibidos y llevarlo hacia otra dirección. La fase B del plan proyectaba entonces, en caso de ser exitoso, una serie de exhibiciones para la inauguración del museo durante la celebración de los 500 años. Eso va a ser el próximo año, en el 2019. Y si esto funcionase bien como se ha pensado, pues entonces pensar en la posibilidad de expandir el museo hacia el este una vez que las líneas del metro estén ya funcionando, y encontrar los modelos que nos permitieran entonces, de la misma manera en la que la ciudad lo está haciendo actualmente, descentralizar la función del museo y empezar a crear en cada uno de los corregimientos los propios modelos que funcionasen de acuerdo a la realidad que se estaba viviendo en esos corregimientos.
Así que ese era el plan. Y bueno, ¿cuáles fueron los resultados? La barbería 500, ay, me faltó una diapositiva ahí. La barbería 500 era un espacio de inmersión diseñado por Miguel Lombardo junto con Libélula Fractal. Uno fue el que le reviste toda la parte estética inspirada en una barbería de los años 40, mientras que Libélula Fractal fue quien diseña toda la experiencia audiovisual. Y el concepto de esta barbería era una barbería en donde cortábamos el tiempo. Las personas llegaban e inmediatamente en el que empezaban a ver todos los artefactos, a sentir el lugar, las personas que eran mayores, que les tocaron ver las barberías de los años 40, de los años 50, empezaban a recordar historias, empezaban a sorprenderse porque tenían mucho tiempo desde la última vez que habían visto algo así. Y para los niños también fue como una novedad ver muchas de las cosas que ya no conocían porque ya no se hacen de esa manera. Entonces, cuando se sentaban en la silla del barbero, llegaban, y ahí viene el spoiler alert, te sentabas, el barbero te ponía unos lentes de realidad virtual y tú veías entonces cómo se veía la ciudad de Panamá en 1671. No les voy a contar cuál es toda la historia para que entonces puedan tener la oportunidad de verlo y sorprenderse por primera vez. Y después de que pasaba eso, le pedíamos a la gente que nos contara una historia, algo que les haya sucedido en la ciudad de Panamá, y esto era capturado digitalmente para armar un archivo de historias y memorias. La barbería, además, cuando terminó la Feria del Libro, que fue donde comenzamos a ver como el espacio perfecto en el que podíamos llevar a cabo las experimentaciones del museo, por la gran cantidad de personas que van y de diferentes procedencias, empezamos a llevar la barbería a otros corregimientos. El año 2017, llevamos la barbería a 12 corregimientos, acompañando a la Dirección de Presupuesto Participativo en las jornadas de descentralización. Eso era bastante interesante porque las comunidades eran las que votaban por los proyectos que necesitaban en sus comunidades. Así que nosotros, aprovechando la logística que ellos ya tenían armados, nos juntamos y pusimos la barbería para que las personas tuvieran la oportunidad de ver cómo se veía la ciudad de Panamá en 1671. Y de esas historias tenemos aproximadamente más o menos 600 historias de los 26 corregimientos, algunas también de fuera de la ciudad, y podemos ver que el ejercicio de la memoria colectiva es algo que pasa con personas de 47, 43 años, con la señora Teresa González, quien nos cuenta en esa historia sobre el miedo que sintió cuando era niña y vio a los paracaidistas durante la invasión, o el caso del niño Elías, que nos cuenta cuando vio pasar el barco del Bosco Shipping durante la ampliación del canal. Entonces tenemos ahí dos niveles del mismo ejercicio y que al final de cuentas todos como testigos o como personas que habitamos en esta realidad podemos dar testimonio de lo que sucede o cómo se ve la ciudad de Panamá en el 2018. Información que va a ser muy importante para las personas que se pregunten dentro de los siguientes 500 años cómo era la realidad de la ciudad de Panamá en la actualidad. De la misma forma en la que nosotros nos preguntamos cómo era la realidad de la ciudad de Panamá en 1519 y tenemos que recurrir a las cartas, a los archivos históricos o a los archivos legales para ver cómo era que se vivía. El siguiente, dentro de la barbería 500, lo que nos dimos cuenta también en las jornadas de los 12 corregimientos era que a muchas personas les daba miedo el acercarse porque no entendían muy bien qué era lo que estaba pasando, y otras tenían miedo a compartir sus historias por pena, ya que no sabían escribir o tenían problemas para escribir. Eso lo compensábamos mucho con el mediador, con el barbero, o las personas que participaban, quienes eran los que anotaban las historias, pero nos dimos cuenta que ahí había un bloqueo o una limitante para las personas, así que decidimos cambiar el formato. Ya teníamos entonces historias escritas, porque no pasábamos a la historia oral. Y para la Feria del Libro del 2017 llevamos un proyecto que se llamó Barbería 500, que era, Radio 500, que era una radio inspirada en los años 50, trasladabas a este espacio e invitábamos a las personas a que nos contaran un poco de sus experiencias de vida, no importaba si fueran nacionales o si fueran extranjeros, porque al final todo el mundo tiene algo que contar de la ciudad de Panamá. El resultado fueron 196 historias que tenemos aproximadamente ahora. Tenemos historias de Colombia, tenemos historias de Bocas del Toro, de las diferentes
diferentes provincias de Panamá, y tenemos muchas de los 26 corregimientos de aquí de la ciudad. Eso se traduce en más o menos 900 minutos de audio, de historias que están disponibles a partir en la plataforma de Resonando. Ahí nosotros hemos hecho la alianza para poder colocar el mapa sonoro de Panamá y ver también el sonido, que lo que busca es ver el sonido como patrimonio. Entonces cualquier persona puede accesar a estas historias y escuchar un poquito de lo que se vive en la ciudad de Panamá. Y ahí les voy a poner un poco del audio de la historia de Doris Chavarrillo, de más o menos 54 años, de Pedregal. Así que si me ayudan mis amigos allá de la torre técnica. Yo lo tengo acá. Radio 500, donde tu voz es la historia. Mi nombre es Doris Chavarría y vivo en Pedregal. Un saludo a todos los que escuchen esta grabación en el presente y en el futuro, que se hace con mucho entusiasmo y pues tratando de transmitir aquellas vivencias que he tenido aquí en la ciudad y en general en este país que amo, que se llama Panamá. La ciudad de Panamá ha crecido bastante rápido. Ahora viendo estas fotografías me trae el recuerdo cuando de Pedregal a la ciudad de Panamá se viajaba en Diablo Rojo y solo tomábamos como 25 minutos, 30 minutos, porque no había el tranque que hay ahora. Eso era en los años 80, por ahí. Y era muy sencillo y muy rápido llegar a la ciudad de Panamá y sin tanto estrés como hay ahora. Hemos visto en lo que he crecido, pues, llegar mucha gente del interior, personas del interior a radicarse aquí, y también ahora pues muchas personas del extranjero. Antes nada más conocíamos a los chinitos y a los indostanes que llegaban a nuestra casa a vender zapatillas, sábanas, perfume, pero ahora ahí convivimos con personas de muchos más países. Desde que llegamos, desde que llegué a este mundo, a este planeta, los chinitos siempre han sido parte de nuestra vida, ¿no? Ellos siempre eran los de la tienda. Y al igual que los indostanes, que eran los que vendían las sábanas, los perfumes, y los otros, bueno, eran los gringos. Digamos que esa era eran las personas con las que nosotros convivíamos. Y bueno, las otras personas, los antillanos del canal, ellos eran panameños, pero digamos que, o son panameños, pero eran panameños diferentes. Y así, cada una de las historias va contando un pedacito de lo que las personas desde su individualidad les tocó vivir en la ciudad de Panamá. Tenemos historias de personas de casi 90 años, tenemos historias de niños de 5 años, niños que nos cuentan lo que juegan en la primaria con sus amigos, y personas que nos hablan de cuando tenían que venir todavía en mula, llegar al otro lado del canal y cruzar en ferry. La tercera, ya que sabíamos que el modelo de las experiencias inmersivas nos funcionaban para detonar entonces los recuerdos de las personas y captar la información que necesitábamos, pensamos en probar algo completamente diferente, ya no hacer una experiencia inmersiva, sino probar un modelo mucho más tradicional de comunicación en un stand que abordara uno de los temas que ya teníamos elegidos para las exhibiciones del 2019, el stand de urbanismo. Este stand tenía como objetivo cognitivo que las personas entendieran que la planificación mejora la calidad de vida. Eso era como el objetivo a lograr. Si las personas salían de ahí y nos decían algo que tuviera que ver con eso, les dábamos una palomita. Si no, entonces veíamos que no servía el programa. Además,
lo que hicimos fue pensar en la creación de un mural en la parte de afuera, así que al principio el stand estaba vacío, no tenía absolutamente nada, y nos dimos cuenta de que eso a la gente no le llamaba la atención. No, nadie se paraba por ahí, pasaban, lo miraban de lejitos y volteaban. Teníamos que invitarlos a que pasaran y entonces adentro ya se sorprendían unos, otros se aburrían, el punto es que ya veían toda la experiencia. En el momento en el que comenzamos a diseñar este mural con los estudiantes, con motivo del lanzamiento de la estrategia de resiliencia de la ciudad de Panamá, todo cambió. ¿Por qué? Porque la gente no solamente llegaba, sino que ahora el objeto que estaba ahí atrás era un objeto lo suficientemente importante o bonito como para poder tomarse una foto y subirle probablemente a las redes. Y entonces ya que estaban ahí, aprovechábamos y los invitábamos para prestar y ya entonces ellos tenían la disposición de poder ingresar al espacio. Nosotros dentro del espacio lo dividimos en dos. Un espacio participativo, que es el que pueden ver a la derecha, y un espacio mucho más tradicional, texto y video, en el lado izquierdo. Entonces, podemos ver que las diferencias en tiempo de permanencia también fue mayor. En el lado participativo, las familias, los niños, cualquier persona que entraba se tardaba promedio entre 7 a 15 minutos, dependiendo cuántos eran, lo que conversaban, si se quedaban leyendo o no, mientras que el resto pasaba a 3 minutos. Veían algo, se escuchaban un poco de los videos y seguían adelante. Como tenemos muchas de las grabaciones de este día, podemos también ver o escuchar lo que la gente opinaba del espacio. Y fue sorprendente ver, por ejemplo, que muchos niños decían de los videos que teníamos puestos que eran muy largos. Entonces, el resultado de esta exhibición fue una participación de más o menos 460 personas registradas, el volumen es un poco mayor, a quienes les pedíamos además que nos dijeran su percepción sobre qué corregimiento les parecía más peligroso y más seguro, para ver si eso hacía correspondencia con las estadísticas que teníamos de percepción de seguridad de la ciudad, y sí corresponden, desafortunadamente. También les preguntábamos a las personas qué preferían, si los espacios verdes o los espacios constructivos. Afortunadamente ganaron los espacios verdes. Y también le pedimos a la gente que hiciera memes sobre el tranque. Entonces, y eso fue lo que detonó prácticamente el tiempo de permanencia en los espacios. Un método de comunicación contemporáneo como el que se está utilizando actualmente en las redes sociales para comunicar o expresar algo hace que la gente permanezca mucho más tiempo, porque tienen entonces la relevancia en el medio de comunicación para sentirse conectado y querer participar. Y además mucha gente se quedaba leyendo lo que los otros escribían. Y ahí te das cuenta también, además de la encuesta con los resultados que teníamos, quién lee y quién no, porque las instrucciones estaban claras. Entonces mucha gente llegaba, asumía que era un meme de cualquier cosa y escribían su meme de cualquier cosa. Y te das cuenta quiénes sí seguían la instrucción y hacían un meme específico de la historia. Esto lo hicimos también con la intención de poder captar material que después pudiéramos utilizar en las exhibiciones de urbanismo que les comenté. Los resultados del objetivo cognitivo que les mencioné, se entrevistó más o menos al 10% de las personas que participaron, y en 2/3 de los casos no se cumplió el objetivo de comunicación. Las personas nos dijeron cualquier cosa. Le preguntamos cuál cree usted que fue el objetivo de esta exhibición y nos dijeron desde promocionar a la alcaldía hasta jugar con las tabletas, los jueguitos, mientras que en 1/4 de la población entrevistada sí se cumplió el objetivo. Nos mencionaron el tema de la planificación y el rango de edades, o sea, más o menos desde el color azul hasta el color amarillo, son personas entre los 10 a los 30, 40 años, que fue obviamente el grupo de 30-40 los que sí se cumplió el objetivo cognitivo. Esto en la feria del libro, que son personas que se supone les interesa y les gusta la lectura. Entonces, de ahí ya teníamos como la información de las experiencias inmersivas y nos tocaba ver el modelo del museo en la calle. ¿Funcionaba, no funcionaba? ¿Qué era lo que iba a pasar? El objetivo de esta exhibición, o de lo que queríamos probar, era medir si podíamos crear espacios para la reflexión o si en la calle se podían crear espacios para la reflexión y el diálogo en torno a la historia de la ciudad. Ese era el objetivo de la exhibición. Para esto íbamos a utilizar la historia y la neuropsicología. Nuestro objetivo era lo que hicimos prácticamente hace un momento con el ejercicio, sobre estimular el área del recuerdo para que las personas sintieran la necesidad de expresar sus recuerdos a las otras personas, se conocieran o no se conocieran.
y era mucho más significativo para nosotros si eso podía llegar a pasar, y de esa manera podíamos brincar de una experiencia individual, no era necesario que fueras con otra persona, para que se volviera una experiencia colectiva, y de esa manera verdaderamente democratizar el conocimiento de las personas en el espacio público. Utilizamos la fotografía como el detonante de estos recuerdos, y para eso utilizamos 3 tipos de diseño. Un diseño lúdico que motivaba la curiosidad de las personas, un diseño mucho más convencional, de repente se oye mucho y de repente no me oigo nada, y un diseño artístico. Y queríamos ver cuál era la reacción a estos 3 modelos en la calle. Así que en la parte lúdica nosotros colocamos la exhibición en el Latillo. Este espacio es como bien interesante porque el edificio del Latillo, en la planta baja, en el lobby, de repente no pasa nada y de repente pasa todo. Esta es una hora que bien pueden ser a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, donde ya todo el mundo se fue de oficina, pero también puede ser a las 11 de la mañana con literal un mercado y la gente está cortando cerdo, pollo y res al lado de las oficinas administrativas y vendiendo verduras. También puede ser una feria de libros, también puede ser conciertos, o sea, puede pasar de todo. Después de las horas de cierre, el espacio se transforma en centro cultural y hay grupos de danza folclórica, grupos de niños ensayando y grupos de breakdanceros. Entonces, es un espacio multicultural en todo momento. Y en el día hay miles de personas que están caminando todo el tiempo, yendo y viniendo a hacer trámites, y con todos los estados de ánimo. Gente que está muy de buenas y gente que está muy de malas. Y eso era algo que a nosotros nos interesaba ver cómo reaccionaba la gente, porque además les íbamos a colocar una exhibición, pues generalmente las exhibiciones en el Latillo, para quienes nos conocen, son exhibiciones o módulos tradicionales que solamente se colocan ahí sin considerar todo lo que sucede. Y eso entorpece el paso, hace que no funcionen las actividades que se tienen ya programadas con meses de anticipación, y provoca que las exhibiciones sean removidas y colocadas en un rincón. Y se pierde la oportunidad de que todas las personas que van a las otras actividades vean entonces esas exhibiciones. Así que comenzamos a transformar el espacio. Eso era como nuestro mandato, empezar a transformar el espacio a partir de, primero, pintar eso de rojo para resaltar los volúmenes y transformar todo eso con los colores de la marca para comunicar el mensaje principal de la exhibición, que era: todos somos testigos de la historia. Como ya les había dicho, cualquier persona puede dar una información de lo que sucede en la realidad de la ciudad de Panamá al día de hoy. Así que también quiero aprovechar aquí para dar las gracias a la familia Camarán, que nos ayudaron durante el montaje. Ellos iban pasando por ahí recogiendo a la diseñadora y se tuvieron que quedar colgando 140 hilitos durante un buen tiempo. Empezamos a crear 4 volúmenes permeables en el Latillo, y en esos volúmenes, en cada uno de esos hilos, colocamos un visor de diapositivas. Estos visores que durante mucho tiempo estuvieron en las ferias, en los circos, para meter una fotografía en su interior. Ya muchas personas lo recuerdan. Para nuestra generación puede ser algo cotidiano del pasado, pero para las personas de ahora esto no era más que un chiquitito de plástico. Y lo que empezamos a ver fue una dinámica diferente en el espacio. Las personas llegaban, quienes recordaban esto, se acercaban inmediatamente a ver qué era y empezaban a conversar después de ver como la Quinta, cómo se veía San Miguel, cómo era Caledonia, cómo era la Avenida Balboa, con una sonrisa en la cara. Y eso era bonito de ver. Y los niños, que para esto eran como hilos que flotaban en el aire, que solamente pasaban empujándolos, en el momento en el que veían que en realidad los adultos los estaban utilizando como visores, pues lo empezaron a utilizar y se sorprendían, y de repente el espacio se transformó. Los comentarios en las redes fueron bastante positivos, gente que decía: bueno, tú puedes ir molesto por tener que pagar la multa por la placa o lo que sea, y sales y te relajas viendo las fotografías. Y esto hizo que muchas personas de diferentes edades empezaran a compartir sus recuerdos de la ciudad de Panamá. Para nosotros también reconocemos la diversidad en las capacidades para poder acceder, y eso es algo que tomamos en cuenta a la hora de diseñar las exhibiciones. Desafortunadamente, el día que nosotros inauguramos esta exhibición, porque tampoco es que hacemos fiestas para poder atraer a la gente ya está ahí. Sí, entonces nuestra intención es solamente como que aparezcan las cosas. Coincidió con la epidemia de conjuntivitis que azotó Panamá y Colón, justo ese día
estaba anunciándose en medios de comunicación: lávense las manos, cuidado con los ojos porque la conjuntivitis está dura. Y nosotros estábamos creando una exhibición que tenía una relación mano y ojo directa. Entonces, se podrán imaginar, en un momento nosotros en la madrugada, ya cuando nos enteramos, yo estaba: vamos a cortar todos los hilos, esto no va a funcionar, la gente nos va a detonar, es la primera prueba, lo peor. Dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa. Porque dijimos, vamos a sacarle el lado positivo, o sea, en lugar de simplemente espantarnos y decir, sácalo, vamos a hacer una campaña de salud. Vamos, límpiense las manos, ponte la toallita, no te lo pegues al ojo y demás, para compensar un poco y hacer conciencia de las personas de la importancia de la higiene. Entonces, cuando podíamos, nos poníamos ahí a decir a la gente, pero nunca pudimos tampoco, obviamente no se puede controlar a todas las personas, así que de repente pasaba alguien y le gritaba al otro que estaba viendo la exhibición, ¡te va a dar conjuntivitis! Y hasta ahí llegaba todo nuestro buen esfuerzo de poder concientizar a las personas de la higiene. Los mensajes que se veían más o menos en la experiencia era esto: era para el Museo de la Ciudad todos somos testigos de la historia, es decir, todo el testimonio de las personas es importante, y imágenes de la ciudad, imágenes de cómo ha cambiado en estos 100 años. Los resultados: la exhibición estuvo durante 4 meses puesta, más o menos en el espacio pasaban 30 personas por hora que se quedaban viendo la exhibición. 7 de cada 10 comentarios eran positivos, 3 estuvieron relacionados con, 3 de cada 10 estaban relacionados con la conjuntivitis. El tiempo de consumo era de 7 minutos en promedio y aproximadamente fue vista por 20.000 personas. Por el Atillo caminan muchísimas personas de toda la ciudad. Me ha tocado subirme al Uber, hablar del punto de lo que hago y demás, y mencionan la exhibición como algo que les tocó ver cuando fueron a hacer un trámite, o en alguna de las otras ocasiones en las que la alcaldía lo llevó a los eventos que tienen como Fest, la Feria del Niño y demás. En el Archivo Nacional, y aquí quiero hacer un saludo a los compañeros del Archivo Nacional, también se hizo una exhibición mucho más tradicional. Este edificio bellísimo que se encuentra en la Avenida Perú, que tiene una gran reja al exterior, como otros edificios también de valor patrimonial, que para las personas de a pie pues entendemos que es algo para proteger el edificio, pero que también hace que el edificio se sienta ajeno a las personas que van caminando por ahí. Entonces lo que decidimos fue transformar el espacio y montar sobre la reja las fotografías que nosotros habíamos elegido para eso, en un formato mucho más convencional. Esta era la convencional, era la fotografía en gran formato y una pequeña un pie de nota de la fotografía, en el que se dejaba ver, con testimonios de la época, que la ciudad de Panamá en estos 100 años ha cambiado cómo se ve, pero seguimos siendo como que lo mismo. Y había fotografías de muy diversos temas. Así se veía de noche, obviamente teníamos que considerar la iluminación. El día anterior al lanzamiento de esto fue el momento en el que se habían metido a robar a los archivos nacionales, se robaron las lámparas, el cableado, y nosotros dijimos, aquí no va a volver a pasar lo mismo. Se van a llevar las láminas, nos van a robar absolutamente todo. Alguien nos dijo, ustedes acaban de hacerle la casa perfecta a alguien. Aquí se llevan las láminas, ya viene hasta con decoración y todo para las salas, perfecto. Dijimos, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Y lo que pasó fue bastante bonito, así se veía de día. Porque se vuelve entonces el andén realmente un espacio para democratizar la información y el acceso a la cultura. La gente pasaba por ahí y empezaba a ver no solamente a ver cómo era la ciudad de Panamá en esas épocas, sino a enterarse un poquito de quiénes somos. Este es el caso de algunos extranjeros que a veces estaban caminando por ahí y eran abordados por nacionales que les contaban un poco lo que se vivía en ese momento en la ciudad de Panamá. Y ahí es donde podemos ver, por ejemplo, cómo en la calle, con estos casos del policía y las otras personas hablando de lo que se ve en la fotografía, de cómo era el Panamá en ese momento, se vuelve el territorio de la mediación y de la automediación. Las personas eran las personas de Caridonio que pasaban por ahí, eran quienes eran los mediadores de la experiencia. Nosotros no teníamos personal ahí que incitara, oye, cuéntanos tu pasado, vamos a hacer este ejercicio. No, eran ellos quienes estaban compartiendo naturalmente lo que les había tocado vivir. Muchos viejitos ni pasaban viendo eso, pero ya como a la quinta fotografía se tenían que detener e iban con los ojos pelones viendo a quién agarraban y le contaban algo. Sí. Y ahí, siguiendo un poco a Mariana Salgado con el libro de los ojos abiertos, creamos entonces espacios
de conversación que fueron facilitados en este caso por el diseño de la exhibición. Pasaban niños, pasaban personas mayores, pasaban de todas las edades y de todos los estratos sociales, y todos conversaban entre todos. Pero nos dimos cuenta también de otra cosa, que hay públicos a los que nosotros como museos ni siquiera pensamos por aquí que existen. Hay personas que todos los días están trabajando en la calle, hay personas en situación de calle, que también son ciudadanos, que también tienen derechos a la cultura, y que nosotros como instituciones culturales ni siquiera los estamos invitando a venir a nuestros espacios. Es más, muchas veces cuando llegan, el seguridad está detrás de ellos, como que chequeando, pero en realidad lo que están motivando es que la persona se vaya, porque no se siente bienvenida, porque también nuestros propios públicos o nuestras propias audiencias pueden llegar a hacer sentir incómodo a la otra persona. Y aquí tenemos el caso de dos personas que estaban en ese momento recogiendo latas, venían caminando por todo Caledonia recogiendo latas, y cuando llegaron a la exhibición se pararon e iban viendo módulo por módulo, módulo por módulo, conversando entre ellos de lo que había sido la ciudad de Panamá en esas épocas. O el caso de ese señor que nos contaba que él tenía una fotografía de la chivita que estuvo parqueada en Caledonia mucho tiempo. Así que con un ejemplo de la musealización del espacio público, siguiendo un poco la línea del Museo Vivo, de ejemplos como el Fotomuseo, del Paseo de la Reforma en México, se pueden lograr experiencias bastante interesantes con los públicos. O el caso, por ejemplo, de este señor que en su recorrido del trabajo al parque para vender raspados también iba consumiendo cultura. Sin embargo, tú no puedes anticipar absolutamente todo lo que va a pasar con una exhibición. Por más que tú intentes, por más que creas que te las sabes todas, nunca sabes de qué manera la gente lo va a utilizar. Y eso nos pasó cuando fue el desfile de la lotería, el desfile de bandas. En ese momento la calle se volvió un carnaval y los boneros empezaron a utilizar las exhibiciones como soporte para sus cosas. Entonces yo llegué y les tomé el favor y dije, oigan, miren, es una exhibición, por favor, no sé qué, no te preocupes, nosotros te la cuidamos, aquí nadie le va a poner carne. Y la señora que vendía carne palito era la custodia del objeto, el señor que vendía los chicheros de plástico también, y ellos eran quienes estaban también contándole a la gente lo que veían. Recuerdo en este caso específico, dice, mira la cantidad de gringos que había en ese momento caminando por la ciudad y nos quejamos de los venezolanos. Entonces ya comienzas a ver como dinámicas de la situación que se vive diariamente a partir de los diálogos que se forman en la calle con un elemento museográfico como este. El resultado fue bien interesante porque esto duró de septiembre a febrero, tuvo una afluencia de 45 personas por hora aproximadamente que se detenían a ver los módulos de la exhibición. Pero nos dio también otro dato súper interesante, que las horas pico de esta exhibición eran entre las 4 de la mañana y las 7 de la mañana, o las 4 de la tarde y las 5 de la tarde, que son horas en las que nosotros ni siquiera hemos abierto las puertas del museo o ya las cerramos, y que responde realmente a la dinámica en la que se mueve el corregimiento, que es cuando las cientos de personas están llegando a sus oficinas o las cientos de personas yéndose para sus casas. Todos los comentarios eran positivos al respecto. Un tiempo de consumo de 3 minutos a media hora, y esto calculamos bajita la mano que fueron como 30.000 personas las que pudieron ver la exhibición. En términos de seguridad, en la primera exhibición, la de Latillo, la de los visores, solamente tuvimos un visor que se desapareció y 2 que la fotografía fue removida. En algunos casos el hilo estaba roto y le volvían a amarrar el visor y lo dejaban ahí como para que nadie se diera cuenta, pero cuando veías ya no estaba la fotografía. En este caso pensábamos que nos iban a vandalizar las exhibiciones, y ninguna fue rayada, ninguna tuvo ningún tipo de desperfecto. Este programa era de 12 talleres y participaron 4 escuelas para trabajar con 8 competencias educativas, y todo esto vinculado a la currícula nacional. Y los llevábamos a recorrer estos espacios patrimoniales con cámaras y con celulares para que los niños tomaran fotografías de lo que ellos consideraban que era el patrimonio, después de hacer talleres con ellos para abordar ese concepto. Las escuelas participantes fue la de Brasil, Chile, Venezuela y la Pedro J. Sosa, y algunas de las fotografías que ellos tomaron que serán también exhibidas como parte del Museo de la Ciudad cuando esté el próximo año. Así que ya con todo este grupo de conocimientos y de información que nosotros teníamos sobre cómo era hacer exhibiciones en la calle y cómo podíamos desarrollarla,
fue que empezamos a perfilarnos con un plan de exhibiciones para el 2019. Y empezamos entonces con el dónde es que lo íbamos a colocar. Así que pensamos aprovechar todos los edificios patrimoniales que ya teníamos y en lugar de tener que sacar objetos o tener que exhibir objetos originales que ni siquiera tenemos el presupuesto como para poder mantenerlos, lo que decidimos fue simplemente como llevar a la gente al espacio en el que están estos objetos. Como arqueólogo me la paso sacando objetos de la tierra, limpiándolos para después llevarlos a guardar y que alguien en algún momento los exhiba. Y nuestra lógica era, no, mejor, ¿sabes qué? Vamos al lugar en el que las cosas están pasando, que ya tienen un valor estético y patrimonial, y a partir de eso les contamos qué era lo que estaba pasando ahí con todas las exhibiciones. Así que aprovechamos el eje del Hospital Santo Tomás, el Instituto Conmemorativo Gorgas, la Casa Museo del Banco Nacional, los archivos nacionales, consideramos en algún momento la Asamblea Nacional, la Casa de la Municipalidad, como espacios físicos en los que podríamos nosotros ocupar para hacer exhibiciones en este intento de crear puntos que emanaran o irradiaran el efecto del museo, enlazados por exhibiciones en la calle que pudieran entonces guiarnos entre punto y punto y punto y punto. Y eso se convirtió entonces en el plan de 10 exhibiciones que tenemos pensado lanzar el próximo año. Tenemos la primera exhibición que muy probablemente vamos a lanzar es Imaginando la Ciudad. Eso es una retrospectiva del cine panameño. No solamente vamos a mostrar las películas desde 1905 hasta la actualidad, sino que también vamos a tener conversatorios para analizar el imaginario que se tenía en el momento en el que se estaba haciendo las filmaciones. Va a ser una intervención también en el Latillo para complementar las películas, para exhibir también videoarte y el patrimonio fílmico perdido, que como parte de uno de los proyectos de Panamá 500 se está restaurando actualmente. Tenemos también esta otra exhibición que es A la Bulla de los Cocos, urbanismo de la ciudad de Panamá, en los archivos nacionales, para hablar de la historia del urbanismo de la ciudad y cuáles son las cosas que se están haciendo para corregir los errores en la urbe y todo lo que nosotros estamos viendo actualmente. Todas estas exhibiciones están vinculadas con algún objetivo de desarrollo sostenible que están indicadas acá arriba. Esta es la del urbanismo. Tenemos también la ruta transísmica, que esa es una exhibición que va a estar en la calle, va a estar ubicada en la avenida central, entre la Cuchilla de Caledonia y la avenida 3 de noviembre, para que tú puedas ver cómo la ciudad se desaparece y comienzan a aparecer recuas de mulas transportando tesoros hacia cruces o viniendo desde cruces. Esta exhibición también en el punto muy cercano a la avenida 3 de noviembre, vamos a tener una experiencia para que puedas ver cómo el ferrocarril pasaba por el puente de Caledonia llegando hacia la estación de trenes y contar las historias de las personas que fueron desplazadas una vez que el tren comenzó a funcionar y posteriormente con la creación del canal tuvieron que abandonar esos pueblos. Luego tenemos el 9 de enero de 1964, esta exhibición va a estar colocada directamente en la calle, consiste en 3 audioguías para que tú puedas iniciar tu recorrido desde el Centro de Capacitación Ascanio Arosemena o el Instituto Nacional, y además algunos módulos en la calle que van abordando temas como la violencia en la ciudad de ese día, como el límite y la cronología de hechos que se dieron. Además tenemos otra exhibición sobre mujeres en puestos no convencionales para el género, que se llama Empoderadas, que van a ser una gigantografías de 5 perfiles de mujeres colocados en diferentes puntos de Caledonia. Otra exhibición que también va en diferentes puntos de Caledonia, que es sobre la arquitectura de la ciudad, de manera que puedas conocer cuáles son los estilos arquitectónicos presentes en la historia de la ciudad. Esta otra exhibición en el Instituto Conmemorativo Gorgas, que se llama La Cultura a la Calle, al encuentro con nuestras identidades, que va a estar ubicada en el Gorgas y en el Latillo, conectándose con la de cine. Tenemos otra exhibición en la Casa Museo del Banco Nacional, que se llama 500 años de historias interpersonales, para que puedas conocer la historia de la ciudad, pero desde la relación de la persona, del individuo, el uno a uno, que es casi como que el bochinche histórico, pero ahí con mucho más sabor. En la exhibición, en la Casa de la Municipalidad, vamos a tener una exhibición sobre fotografías antiguas de la ciudad. Y por último, en la Avenida Ecuador queremos colocar y diseñar y colocar un módulo de exhibición sonoro para poder entonces dar salida a las 200 historias que tenemos de la ciudadanía.
Sobre esta experiencia es que teníamos un ejercicio para hacer con todos ustedes, pero el tiempo se me está acabando, ya me están haciendo señas de que tengo que salir de aquí. Así que lo que quiero yo hacer es dejar la invitación hecha para que cualquier persona que quiera integrarse a participar con nosotros en el diseño de este módulo específico, se nos deje sus datos para contactarlo y podamos hacer entonces de esta exhibición realmente algo colaborativo, porque tenemos 200 historias de la gente y sería muy bonito poder contar con el expertise de cada uno de ustedes en el diseño de este módulo y hacer una experiencia colaborativa siguiendo el espíritu de lo que el Museo de la Ciudad es. Y no me quiero ir sin antes agradecer a todos ustedes por haber asistido a escucharme, a todo el cuerpo de trabajo del museo, a Muscógrafo Román Torres, a todo el grupo de curadores, al cuerpo administrativo del PNUD y a todas las direcciones de la Alcaldía de Panamá. Así que sin más, Román Flores, perdón, dije Flores. Así que sin más, muchas gracias y espero que podamos colaborar en el diseño de esta exhibición. Muchas gracias.